Claro. ¿no? O sea, tú tenías a Claudia, tenías a Marcelo, tenías a Ana Augusto, tenías a Monreal, tenías a Noroña, tenías a Manuel Velasco. Todos hombres excepto Claudia. Entonces, en el momento en el que gana Claudia la interna, fíjate, yo me acuerdo que estábamos en casa de Antonia Tolini, ¿no? Y entonces estábamos viendo... Saludos a Toño. Bienvenidas y bienvenidos a Primero Mastica, el lugar donde masticamos las ideas para no tragárnoslas. Pero aquí no solo masticamos ideas, aquí masticamos a México. Porque opinar es bien fácil. Pero si ya vas a opinar, por lo menos mastícala. Y la mejor forma de hacerlo es suscribiéndote al canal de YouTube y Spotify, para que mastiquemos juntas y juntos las noticias que atraviesan al país. Hoy tenemos 3 notas que México necesita masticar con urgencia. Arranquemos con el 8 de marzo. La marcha feminista más grande del país volvió a llenar las calles. En 2025 participaron alrededor de 200,000 mujeres en la Ciudad de México, pero para este año solamente fueron 120,000. La pregunta que vale la pena masticar este año es esta. ¿Qué pasa cuando una lucha social llega al poder político? México tiene por primera vez en su historia a una mujer presidenta, Claudia Sheinbaum. Un hecho simbólicamente enorme, pero aquí viene una pregunta que incomoda y que vale la pena masticar. ¿Existe el riesgo de que la lucha feminista se normalice cuando una mujer llega al poder? Algo parecido ocurrió en Estados Unidos con la elección de Barack Obama por allá de 2008. Muchos analistas en su momento señalaron que su llegada generó una sensación de un Estados Unidos posracial, es decir, que la idea del racismo ya era cosa del pasado. Pero los datos mostraron otra cosa. Entre 2012 y 2016 crecieron los reportes de crímenes de odio racial, y esa tensión terminó explotando políticamente con la llegada de Donald Trump a la presidencia en 2016, cuando estos cambios fueron notados por los sectores conservadores. Es decir, cuando una lucha parece haber ganado simbólicamente, puede aparecer una reacción culturalmente fuerte. Mastiquemos esto con datos duros. En México, más de 10 mujeres son asesinadas cada día, según datos propios del gobierno. 70% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia en su vida. Entonces, la pregunta que hay que masticar es, ¿la llegada de una mujer a la presidencia de la República significa que el problema está resuelto? ¿O significa que la lucha entra en una nueva etapa aún más compleja? Porque el riesgo de que las luchas sociales se queden en lo simbólico es que la desigualdad real puede seguir intacta. Y si ya vas a opinar sobre esto, por lo menos mastícala. Suscríbete al canal en YouTube y Spotify, porque aquí seguimos masticando a México. Ahora vamos con la segunda nota del día, que tiene que ver con la primera, evidentemente, la brecha salarial. Ahora mastiquemos esta nota entre hombres y mujeres en México. Bueno, aquí el problema no es solo el salario. Aquí el problema es el sistema de cuidados que no existe en el país. En México, solo 45% de las mujeres participan en el mercado laboral, frente a más del 74% de los hombres. Las mujeres dedican casi el doble de tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres. Y eso tiene una consecuencia directa. Muchas mujeres simplemente no pueden trabajar o estudiar. Y aquí vale la pena masticar una narrativa que el país repitió durante años. ¿Se acuerdan de los ninis? Esas personas que ni estudian ni trabajan. Bueno, durante años se presentó como un problema juvenil, pero cuando miramos a los datos aparece algo interesante. Una gran parte de esa población son mujeres que no estudian ni trabajan, porque cuidan hermanos, hijos o familiares. Es decir, no es que no quieran trabajar, es que hacen trabajo que no les pagan. Y ahora mastiquemos la paradoja mexicana. México quiere servicios tipo club privado, pero no quiere pagar impuestos que financien esos servicios. Y terminamos pagando hasta 3 veces por lo mismo. Hay un ejemplo claro, las guarderías. En países con sistemas de cuidados desarrollados, como Francia, Suecia o Dinamarca, el Estado paga gran parte del cuidado infantil. Eso permite que más mujeres estudien o trabajen. En México no. Aquí muchas familias pagan guarderías privadas, escuelas privadas, transporte privado, porque el sistema público es insuficiente. Entonces la pregunta fiscal es muy directa. ¿Queremos servicios públicos de calidad
¿O queremos seguir pagando privado 3 veces lo que podríamos pagar colectivamente una sola vez? Eso también es feminismo económico, porque sin un sistema de cuidados no va a haber igualdad laboral. Y si ya vas a opinar sobre impuestos, economía y feminismo, por lo menos mastícala. Te invito a suscribirte nuevamente al canal de YouTube y Spotify, porque aquí seguimos masticando. Ahora vamos a una nota reciente en el marco del Día Internacional de las Mujeres. Vamos con esta tercera nota. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que regalará su boleto para la inauguración del Mundial de Fútbol varonil. El boleto será entregado a una niña, seleccionada por un comité creado en el marco del Día Internacional de las Mujeres. Primero, el gesto es simbólicamente bonito, pero ahora mastiquemos la política pública. Esto me recordó un poco al programa que tenía Enrique Peña Nieto, donde invitaban a familias a viajar en el entonces avión presidencial. Muy bien para quienes lo ganaban, pero eso plantea una pregunta de fondo. ¿La política pública debe basarse en beneficencia o en derechos universales? Porque regalar un boleto es bonito, qué padre, pero el Mundial es un evento financiado con recursos públicos, infraestructura pública y decisiones públicas. Entonces la pregunta que incomoda es, ¿no sería mejor pensar políticas de acceso amplio al deporte? Por ejemplo, boletos regulados, cuotas sociales, espacios públicos garantizados, acceso popular al evento, porque pues si el evento ya es pagado con dinero público, ¿por qué el acceso termina siendo privado? Esto recuerda mucho a la visión de política social que existía en gobiernos conservadores, beneficencia selectiva en lugar de derechos universales. Y ahí aparece otra pregunta más radical para masticar. Si las boleteras concentran la distribución de entradas y generan precios inaccesibles, ¿no debería el Estado regularlas? O incluso considerar esquemas de intervención más fuertes, expropiarlas. Porque cuando un evento público termina siendo un lujo privado, algo en el modelo económico no está funcionando. Y si ya vas a opinar sobre el Mundial, por lo menos mastícala. Suscríbete al canal en YouTube y Spotify, porque aquí seguimos masticando a México y al Mundial. Entonces mastiquemos lo que vimos hoy. Un movimiento feminista que entra a una nueva etapa con una mujer en la presidencia. Una economía que sigue sin resolver el sistema de cuidados. Y una política pública que muchas veces confunde beneficencia con derechos. Mastiquemos las ideas, mastiquemos los datos, mastiquemos las contradicciones, las veces que sea necesario. Porque tragarse la narrativa oficial es bien sencillo, pero masticar la realidad de México, bueno, es otra cosa. Y más adelante, aquí en la sobremesa, vamos a seguir masticando este tema con nuestra invitada del día de hoy, Camila Martínez. Ella es secretaria de Comunicación de Morena, con quien hablaremos de algo central en este momento político del país. La diferencia entre representación simbólica y representación efectiva de las mujeres en la vida pública del país. Porque tener más mujeres en posiciones de poder es un avance histórico, hay que decirlo. Pero la pregunta que vale la pena masticar es otra. ¿Cómo se traduce esa representación en cambios reales para la vida de millones de mujeres en México? De eso vamos a hablar en esta mesa. Esto fue Primero Mastica. Si te interesa seguir masticando a México con datos, contexto y debate, suscríbete al canal de YouTube y al de Spotify. Porque aquí mastiquemos las ideas para no tragárnoslas. Seguimos masticando. We're sorry, your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. Estoy muy contento de tener a Camila Martínez, secretaria de Comunicación de Morena, que como a mí me gusta decirte, es la secretaria de propaganda de Morena. Yo feliz, la verdad. A mí me encanta el término propaganda, que la gente lo dice, pero ¿qué es eso de propaganda? Suena muy Segunda Guerra Mundial, pero a mí la propaganda me parece algo muy bonito, me parece que tenemos que reivindicar ese concepto, entonces orgullosamente de propaganda, y cuando se equivocan me dicen, y de agitación. Y de agitación. Y ojalá fuera de agitación. Bueno, pues aquí estamos con la secretaria de propaganda y agitación de Morena, Camila Martínez, prominente figura del morenismo, del obradorismo. Así es. Y bueno, pues feliz de tenerte aquí en Ay, Primero muchas Mastica. gracias. No, Camila. padrísimo. Muchas gracias por la invitación. Está muy, muy padre el concepto. Gracias. Oye, y mira, acaba de pasar el 8M, acaba de pasar Sí. la marcha. Sí. Yo quiero
preguntarte cómo ves al movimiento feminista, porque tú antes de ser obradorista, y Sí. corrígeme si estoy equivocado, fuiste miembro, participaste en el movimiento feminista en México Así es. y es una de tus banderas sociales al final de cuentas. Ujú. ¿Tú cómo ves la marcha? Porque también entiendo que hubo menos asistencia que el año pasado, al menos aquí en la Ciudad de México. Sí. ¿Cómo estás viendo al movimiento ahorita? Justo, ¿no? O sea, creo que ha cambiado el movimiento feminista en los últimos años, ¿no? Creo que hubo un momento más o menos por ahí de 2019, te acordarás de aquella vez que se inundaron las calles así. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de la Glorieta Insurgentes, que se juntaron mujeres, o sea, pero por cientos de miles, ¿no? Y me parece que es a partir de 2019 cuando viene el caso de estas dos jóvenes que fueron abusadas sexualmente por policías, ¿no? Que viene como un despertar, viene como, o sea, como una fuerza incontrolable del feminismo que llega a su punto más alto antes de la pandemia, ¿no? O sea, 2019, 2020, 2021, me acuerdo que fueron unas olas así de feminismo muy, muy fuerte, ¿no? Con exigencias muy claras, ¿no? O sea, primero, un alto a la violencia, una visibilización de una agenda que, si bien no era nueva, ¿no? Porque desde hace muchas generaciones se viene luchando a favor de los derechos de las mujeres en distintos ámbitos, el político, el económico, en contra de la violencia, etcétera, ¿no? Pero sí conectó, ¿no? O sea, como con una mayoría de la población, y vimos un momento en el que dijimos, o sea, como realmente el momento que estábamos esperando para que avancen muchísimo en la agenda de mujeres, ¿no? Y me parece que digamos, el movimiento encuentra también un punto para desembocar muy fuerte cuando viene la competencia electoral de 2024, Sí. ¿no? Porque pues es la primera vez en la historia del país que tuvimos la posibilidad de que realmente una mujer llegara a ser presidenta, y lo logramos, ¿no? Claro. O sea, sí habíamos No lo tenido dices por candidatas. Xochitl Gálvez, ¿verdad? No lo digo por Xochitl Gálvez, ¿no? Aunque estamos en Chiclosa. Ajá. ¿Habrá venido Xochitl? Hoy no pienso invitar, al menos pronto. Pero a pesar de que habíamos tenido candidatas mujeres a la presidencia de la República, sabíamos que en realidad ninguna había sido tan competitiva, ¿no? Como para poder ganar. Sí. Y en este caso, las dos candidatas más competitivas, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, ¿no? Pues eran mujeres, ¿no? Entonces, viene fuerzas iba a ganar una mujer. A fuerza iba a ganar una mujer. O sea, a mí me parece, por ejemplo, nosotros en el proceso interno de Morena, pues Claudia era la única mujer de quienes se habían posicionado por la coalición, Claro. ¿no? O sea, tú tenías a Claudia, tenías a Marcelo, tenías a Ana Augusto, A Noroña. tenías a Monreal, tenías a Noroña, tenías a Manuel Velasco. Todos hombres excepto Claudia. Entonces, en el momento en el que gana Claudia en la interna, fíjate, yo me acuerdo que estábamos en casa de Antonia Tolini, ¿no? Y entonces estábamos viendo... Saludos a Toño, que ya estuvo Toño. aquí, en esa silla. Estábamos, yo creo, unas 30 personas así, ¿no? Metidas en un cuarto viendo a Mario Delgado en una pantalla, en una tableta así chiquita, ¿no? Dar la noticia de quién había ganado, ¿no? Y entonces cuando dice que gana Claudia Sheinbaum la interna, se hace una emoción así brutal y empiezan a gritar consignas a favor de Claudia y a favor de Obrador, pero a mí hay una que me parte así, y es que Gracia Alzaga empieza: ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven. Y para mí ese fue así momento donde dije, no puedo creer que vamos a tener una mujer presidenta y que vamos a haber sido parte de esto y que la vamos a ver llegar a la silla presidencial. Y, o sea, como un momento de mucha, mucha emoción y de... sí, realmente, genuinamente, de haber sentido que habíamos roto con un techo muy fuerte, ¿no? O sea, y que esto se podía traducir en un montón de cosas. Y el 2024 se convirtió en una elección que no solamente llevó a la primera mujer presidenta a la silla presidencial, sino también que
amplió la presencia de gobernadoras, ¿no? Este es el momento en la historia del país donde más gobernadoras tenemos. Llegamos a ser 40%, todavía no es paritario, pero sí es un avance brutal. O sea, creo que en el 18... Por la ley, la reforma política 2014. De 14, pero también me refiero al tema de las presidencias municipales, ¿no? O sea, ya. en 2018 había 8% de mujeres en presidencias municipales. Con Hoy alcaldesas, 8%. 8,40. En 2018. En 2018. ¿Y ahorita? Hoy hay 40%. Órale. ¿No? O sea, sí es una ola así, ¿no? Claro, la reforma que dices de congresos locales Digo, eso y no Congreso dictaminaba Federal, que hubiera ¿no? una candidata presidencial mujer. Claro. O sea, eso ya fue decisión de los partidos políticos, Sí. porque pues vimos que también había candidatos hombres. Exacto. En este caso, creo yo que López Obrador en su momento, al decir que fuera Claudia, bueno, ganó la interna, ustedes dicen. Ganó la interna. ¿No? Pero López Obrador en con su el pueblo de momento, México. su dedito también tuvo algo que decir en su momento. Y él marcó también la pauta para que la oposición siguiera el camino. Porque Sí. pues, dijeron, Yo vamos sí a creo copiar que- la fórmula y también poner una Ajá. mujer para ver si captamos el voto feminista, ¿no? Sí. Yo sí creo que Que no lo Claudia. captaron. Yo sí creo que Claudia ganó. Y te voy a decir una cosa. Yo incluso me tocó levantar comités de jóvenes en apoyo a Claudia cuando estábamos en la interna de Morena. Y yo sí veía que de repente había dudas, ¿no? Porque decían, pero ¿a poco México ya está preparado para tener una mujer presidenta y tal? Hicieron hombres una jóvenes. cosa. ¿O quiénes te preguntaban eso? Sobre todo eran señoros. Ah, ok, ¿no? señoros, O ok. sea, eran señoros. Pero sí había ahí como una duda, ¿no? Y había duda de ellos, pero a ellas, o sea, a ellas de mi edad y más grandes y más chicas, y yo las veía muy emocionadas. O sea, la verdad es que fue así. Entonces, justo, ¿no? O sea, yo creo que Claudia gana la encuesta interna en Morena y justo ellos dicen como, no les vamos a permitir que nos roben una, ¿no? Que ha intentado hacer, porque más, o sea, tú lo sabes, o sea, a partir de 2019, 2020, también hay un momento donde, pues se llega a una derecha que intenta primero vaciar de sentido la agenda feminista brutal, porque me parece que se pierde buena parte de lo que siempre ha sido la lucha feminista, que es un feminismo para el 99%, un feminismo que hable de derechos laborales, un feminismo que hable de... No de privilegios, ¿no? O sea, como, chido que quieras ser dueña de tu empresa, güey, ¿no? O sea, pero... Y entonces, como que intentan meterse como esta ola, como lo hicieron después con la generación Z y como lo han hecho con muchas agendas, la verdad, ¿no? Y entonces intentan meterse al movimiento del feminismo para intentar darle la vuelta y como que restregárselo al observador y hacerle una serie de críticas me parece un momento difícil que se está viviendo en el país en cuanto al tema de los feminicidios, la violencia en contra de las mujeres, misma ¿no? Xochitl, ¿no? O sea, la misma Xochitl se trató de subir ahí en esa Sí. ola del feminismo liberal. Ujú. Y lo vemos también con la alcaldesa Cuauhtémoc, ¿no? Sí. O sea, que también se quiere subir a esta onda del feminismo, pero desde el punto de vista del liberal, o sea, Sí. no de expandir derechos, sino como un poco Como me toca a mí. individual, ¿no? Ajá. Soy yo Sí, sí, y voy sí. yo sola contra el mundo y yo Así puedo es. contra todes. Pero yo creo que una de las bondades del feminismo es justo cómo entre todas avanzan derechos para todas y Todas. todos. Sí, ¿no? para todas y todos, Ah, justo, para todas ¿no? y O sea, todos. que esa parte también es bien importante, ¿no? Como el feminismo lucha no por un tema solamente de nuestro género, sino como un tema transversal, ¿no? O sea, Yo lo veo como la punta de lanza de una flecha. O sea, yo creo que allá atrás vamos todes, ¿no? Ujú. O sea, atrás de la flecha vamos todes, pero adelante van ustedes, Sí. ¿no? O sea, es la lucha Exacto. del feminismo. Y yo creo que el feminismo liberal, o sea, lo ve como, pues, una contra todes, ¿no? Ajá, ¿no? Y que además, pues justo ha sido muy criticado porque pues dejan incluso a la mayoría de las mujeres completamente rezagadas, invisibilizadas, pues no les interesa, o sea, no les importa. Entonces, creo que viene como este momento en el que hay una derecha que intenta subirse al movimiento feminista. ¿Lo hubo o hay ahorita todavía estos intentos? A ver, yo creo que los hay todavía, pero sí creo que se han reducido mucho, ¿no? O sea, como que siento que... Digo, vimos a la alcaldesa Cuauhtémoc ahí trepada también en la marcha el domingo. sí, bueno, ahí sí, ¿no? sí. Pero también vimos que hay menos asistencia. Sí. ¿Tú crees que tanto dentro del feminismo que propugna por este mundo, este cambio radical para todas y todos,
como del feminismo liberal, hay cierta apatía ahora que tenemos una presidenta mujer en México. O sea, ¿no se están durmiendo en sus laureles las feministas? A ver, más que un tema de apatía, me parece que justo podemos estar equivocándonos en un tema, ¿no? Y es, sí, tenemos una primera mujer presidenta, se han abierto espacios dentro de la política, se han generado muy importantes políticas públicas, o sea, la verdad es que el reconocimiento de el programa de Mujeres Bienestar a adultas mayores, leyes como el agresor sale de casa, elevar al nivel constitucional la eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres, es claro que es importantísimo, ¿no? Pero no podemos dejar la calle. Sí, ¿no? O sea, y todo eso se ha podido avanzar gracias a que hubo un movimiento de mujeres organizadas que exigieron avanzar con un montón de agendas, ¿no? Digo, yo creo que el presidente de la República hoy tiene una convicción con ampliar derechos para las mujeres, o sea, lo creo genuinamente, pero también es cierto que necesita que haya una Puebla organizada, ¿no? Para seguirlos avanzando, ¿no? Y estos... al clásico, yo, o sea, no creo que haya un presidente o presidenta que se despierte todos los días pensando joder a México, ¿no? En este caso yo creo que la presidenta efectivamente sí es una feminista convencida. Sí. Pero sí le hace falta este apoyo, o sea, no sé si del partido, veamos no sé en si las, del movimiento. que nos veamos en las calles. Yo creo que tienen que ser los dos, ¿no? O sea, yo creo que el partido tiene que apoyar. Nosotras salimos, o sea, se hizo un contingente de Morena, estuvo ahí nuestra secretaria de Mujeres del partido, nuestra secretaria general, obviamente también caminaron con muchas de las mujeres que hoy están en la administración pública federal, etc. Un espacio donde nos encontramos todas, ¿no? Pero también es cierto que tenemos que generar esos vínculos con los grupos que históricamente han trabajado con el feminismo desde distintas agendas, que si el feminismo afro, que si el feminismo de pueblos originarios, que si el feminismo de las madres autónomas, que si, ¿no? Y no perder esos vínculos, ¿no? Porque también fue parte de la ola que permitió que llegara Claudia Sheinbaum, ¿no? Por supuesto. Entonces, no dejarlo, pues también sería parte de la agenda del gobierno o del partido en este caso. Sí, y fíjate que ha habido esfuerzos importantes. O sea, por ejemplo, se ha estado buscando hacer una serie de pues, círculos y grupos de mujeres organizadas que se llama Tejedoras de Paz, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde la Secretaría de las Mujeres, que bueno, tú sabes que antes ni siquiera era secretaría, ahora que llega Claudia Sheinbaum lo eleva a nivel de secretaría. La Secretaría de Mujeres del Gobierno Federal. Del Gobierno Federal, ¿no? La que encabeza Citlali, ¿no? Saludos a Citlali. Hacen Tejedoras de Paz, han estado también haciendo una cosa que yo creo que es importante porque también lo decíamos, ¿no? O sea, como hay muchas mujeres que viven violencia y que quizá la tienen como muy normalizada, ¿no? O sea, al punto que quizá ni siquiera se dan cuenta que es violencia y es normal, o sea, no está bien, pero se normaliza, ¿no? Y entonces, una cosa que nosotras siempre decíamos era como, lo que necesitamos es tener pues un trabajo territorial, un trabajo de brigada y tal, que ayude a concientizar de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy se están repartiendo estas cartillas que ayudan primero a que las mujeres identifiquen la violencia. Entonces, hay un grupo de mujeres de la Secretaría de las Mujeres que hacen territorio todos los días, tocan puertas, hablan con las mujeres y les hacen, ¿no? O sea, como esta parte de conciencia de quizá lo que estás viviendo no es normal, ¿no? O sea, quizá no está bien, ¿no? Y estas son como todas las instituciones a las que puedes acudir y todo, ¿no? Lo que te podemos ayudar. Se están creando 100 centros de mujeres libres, ¿no? Se están recuperando, por ejemplo, que era una demanda que me parece que se tenía mucho con el Sistema Nacional de Cuidados, pero, por ejemplo, la creación de estos CEDIS donde las mujeres puedan, por ejemplo, dejar a las hijas, hijos, hijes para poderse, ¿no? Ellas desarrollar también en lo personal, en lo profesional. Es importantísimo, ¿no? Sí, las guarderías que dejaron de exacto, existir. Que dejaron de funcionar por todo este tema de corrupción que había, que se subrogaban como estos sistemas. Bueno, pues es importante que hoy tengan transparencia, que sean espacios. Sí. Y desde que estaba como jefa de gobierno en la Ciudad de México. Con los pilares, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Sí, estaban los pilares.
Sí, ella hizo los pilares, pero pilares. además, ¿no? Había un espacio de estancias infantiles, ¿no? Entonces, esas cosas en la Sí, Ciudad de me acuerdo, México o sea, porque era la disyuntiva esta, López Obrador tenía muy claro que iba por la corrupción, digamos, en lo de las guarderías infantiles, ¿no? Recordando el caso de ABC. de ABC. Y le tomó mucho tiempo, ¿no? Tomar la decisión a nivel federal, tanto así que se le acabó el gobierno, pero Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México es cierto que sí lo tenía. Sí, ella lo mantuvo, ¿no? Y ahora, pues que está llegando a gobierno federal, dice, bueno, lo vamos a impulsar en todo el país, ¿no? Ojo, que no sean espacios donde entran privados a hacer negocios, como justo pasó en la guardería claro. ABC, ¿no? Que además una serie de protocolos, pues que se violaron en ese caso y que terminaron en una tragedia brutal. Me parece que fue un caso que cimbró muchísimo Sonora y buena parte del país. Sino que sean espacios, ¿no? Pensados para que el Estado sea parte de ese trabajo, esa carga que históricamente han tenido las mujeres y que no podemos seguirlas cargando con eso, ¿no? Claro. Entonces, Oye, y en ese sentido, a ver, porque lo hemos discutido aquí en Primero Mastica en varias ocasiones ya, el tema fiscal. sí. O sea, no hay dinero que alcance para un sistema de cuidados como el que todos tenemos, bueno, al menos el progresismo en México tiene en la cabeza. ¿Por qué Morena no está impulsando una reforma fiscal que sí financie ese tipo de acciones? Ajá. O sea, que haya lana pues para pagar guarderías, que haya lana para apoyar a madres solteras, que haya lana para apoyar a niñas que quieren estudiar. Sí. Pues no es algo que deseable. Sí. Nosotros creemos que todavía hay mucho que recortar de los privilegios y que todavía hay grandes deudores que pues no estaban pagando. O sea, tú sabes que la presidenta acaba de meter una reforma que además me parece que ya hoy incluso el PRIAN dijo que la van a votar a favor, lo cual yo celebro que a pesar de que fueron ellos quienes instauraron esas pensiones millonarias en CFE, en Pemex, etcétera, 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 donde, fíjate lo lamentable, ¿no? O sea, porque una persona cuando se retira tiene más o menos una pensión, me corregirás tú, 6,000 y 8,000 pesos, más o menos, ¿no? Y esta gente mensualmente estaba cobrando entre 100,000 y 1,000,000 de pesos mensuales, de Gurría, ¿no? Ajá, exacto, exacto. El caso de Gurría y otros, ¿no? Y entonces tú dices, güey, en varios casos son gente que trabajó 2 años en gobierno. Sí. No, o sea, es ridículo, ¿no? Pero hace 30 años. Ajá, ¿por qué le estamos pagando ese dinero, no? Y entonces de repente la gente te dice, oye, pero es que eso no va a solucionar todo, ¿no? No, pero uno es un mensaje simbólico potentísimo de, se acabó que haya gente que viva del gobierno así nada más porque estuvo 2 años, ¿no? Y porque fue a París otros 20, ¿no? y se les ocurrió grandes ideas para endeudar al pueblo de México, ¿no? Entonces, es recortar eso y recortar muchas otras cosas, ¿no? O sea, a mí me da mucho gusto, por ejemplo, que en el caso de Salinas Pliego, un saludo a Salinas Pliego, ya se esté avanzando, ¿no? O sea, ¿cuándo pensaste tú, después de estas campañas de violencia mediática que hacían, ¿no? Para no pagar, porque además siempre era eso, era una violencia mediática brutal. Él tiene su canal de televisión, tiene su brazo mediático, que a través del cual, pues, él se cura en salud, ¿no? Pero, pues, el Estado tiene que avanzar hasta donde tiene que avanzar. Sí, no, y a ver, o sea, lo intentaron, o sea, Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador no fueron los primeros que intentaron cobrar. Ya había habido otros expresidentes que habían intentado cobrar. Y terminaba haciendo entre juicios de amparo y campañas mediáticas y tal, terminaba sin pagar. La verdad es que hoy me da muchísimo gusto que por lo menos TV Azteca ya haya pagado, ¿no? Falta Electra, pero TV Azteca ya. Luego el sector privado piensa que van tras sus intereses, o sea, como el pequeño o mediano empresario. O sea, pues estamos aquí hablando de la gente... De los grandes deudores, sí. No te imaginas, exacto. Que no pagan impuestos. Sí. Yo de repente cuando veo a gente con sus playeras de
soy fifí, quién sabe qué. Digo, no, maestro. ¿Por qué, No, ¿por qué sea, estás dependiendo de intereses de exacto, multimillonarios? exacto. ¿No? O sea, No ¿cuántos te- yates tienes tú? O sea, no es cierto. O sea, No te lo van a heredar. Aunque los pones- defiendas, no te lo exacto. van a heredar, O sea, ¿no? ni te lo van a prestar, Ajá, o sea, es- déjate heredar, o sea, ni prestado van a Ajá, tener el sí, yate. sí. Entonces eso, ¿no? O sea, creemos que todavía hay una oportunidad muy, muy importante de hacer eso. Me parece que con poco dinero se han hecho cosas muy importantes. Yo tengo, por ejemplo, mucha esperanza con el tema nacional de cuidados. Lo que se ha hecho con las utopías aquí en la Ciudad de México, sobre todo en Iztapalapa, ¿no? Me parece que se está empezando a crecer a nivel Ciudad de México, pero... Por ejemplo, la primera utopía a la que fui fue Iztapasauria, y la verdad es que, digo, llegué y vi así que había los dinosaurios, Los dinosaurios. y, a ver, increíble, ¿eh? O sea, espectacular. Si no han ido, Este- vayan, o sea, dense una vuelta, porque pues muchas veces siempre se critica que son las utopías, Ujú. pero no las conocen. Entonces vayan a una y ya formen su propio juicio, mastíquenla bien. No, o sea, la verdad está padrísimo, ¿no? O sea, como que yo llegué y dije, bueno, vamos a ver cómo está. Los dinosaurios están increíbles, ¿no? Pero además, o sea, la parte deportiva, las canchas, las albercas, me tocó ver clases como de yoga, samba, o sea, como 10,000 cosas, ¿no? Y lo que más me gustó, o sea, bueno, la verdad, mi parte favorita, la verdad, o sea, además de la parte de que le enseñaban también a los hombres a lavar y planchar y a cocinar, mi parte favorita fue que había spas, güey. O sea, dije, o sea, y además eran gratis, ¿eh? O sea, la gente ¿no? O sea, imagina que tiene que irse a las lomas de Chapultepec Exacto. a un spa o fuera de la ciudad a Cuernavaca o lo que sea, ajá. y que es impagable, pero pues, ¿qué pasa cuando tú justo le dices a la gente, oye, es que esto es de todas y de todos, y es accesible para todos Sí. estos porque todas las pagamos? Sí, o sea, tú todos los días como mujer trabajadora, ¿no? Igual y mamá autónoma o no, ¿no? Tienes que estar todos los días trabajando, atendiendo a les hijes, de aquí O sea, para es que para allá. eso el tiempo libre, ¿no? O sea, lo decía Pepe Mújica, o sea, Ujú. tener tiempo libre es ganar vida. Eso. Oye, y aquí sí, perdón, te tengo que 40 preguntar lo de las 40 ya horas. sabía, Es que híjole, tú es que solita ya te lo metiste ahí. sabía. A ver, ¿por qué? O sea, dices, va, ok, qué padre que ustedes en Morena están de acuerdo. Ojo, que deuda histórica también. Sí. O sea, la verdad es que Lo aplaudo yo y veo lo he aplaudido hoy... aquí y no me van a poder Ajá. aquí O criticar. sea, yo veo hoy a Jorge Garcés, ¿no? Saludos a Jorge Saludos Garcés. a Jorge Garcés. O sea, diciendo, es que el PRI propuso, manito. Desde 1935 le estaban pidiendo al PRI que bajaran las jornadas laborales. No lo propusieron ustedes, güey. ¿No? Sí, O a sea, ver, era ajá. corría el año 1965, el Ajá. general Lázaro Cárdenas del Río, michoacano por excelencia, Ujú. propone y no lo aprueba el Congreso. Así es. Entonces, desde ahí es Y desde entonces no se hace. no se hace. A ver, y ya ustedes tienen la mayoría, tienen todos los votos, tienen todas las ganas, tienen el impulso progresista para hacerlo. ¿Por qué no dejarlo con 2 días libres? Con O sea, 2 días de descanso, Ajá. que ha sido la principal. A ver, porque hay dos temas. Uno es el tema de. Digo, a ver, lo reconozco sí. y padrísimo, y qué padre que ya llegamos a este punto en el cual estamos ganando vida, reduciendo la jornada Por laboral en supuesto. México. Pero, o sea, háganlo completo, o sea, ¿por qué no los 2 días? Sí. Y ahí creo que Marat ha explicado muy bien, ¿no? Creo que son dos temas, ¿no? El primero es, no en todos los sectores puedes parar 2 días, ¿no? Y entonces incluso las consultas que se hicieron fue como, oye, a ver, por ejemplo, hay hospitales, ¿no? O hay sectores agrarios donde no puedes parar 2 días. Pero lo que sí o sí es jornada máxima de 8 horas, ¿no? Entonces, tú puedes decidir si tienes 5 días de trabajo, 2 de descanso, con 8 horas al día, o quizá tienes 6.5 horas, ¿no? Con 6 días de trabajo y 1 de descanso, ¿no? O sea, también depende, o sea, Sí, depende del sector, estoy de acuerdo. Exacto. Depende del sector, pero a ver, y por entonces ejemplo, tú no los puedes godines, hacer. ¿qué les van a hacer? Exacto. Claro, pero tú no puedes hacer una reforma así, ¿no? Pensando que vas a. O sea, nada más por los godines. Que sí es Dejemos cierto, de son centralizar son como. 200,000 personas, o sea, en el sector corporativo en México. Alguna vez saqué la estadística por lo de los 4 días. Sí, O sea, que en otros países ya están reduciendo. ya están reduciendo al aún sector más. corporativo Hay aún que ir más. hacia allá. Yo creo que, o sea, ustedes sacarían, o sea, un home run ahorita que estamos en Clásico Mundial de Béisbol, Ajá. la sacarían del parque si es que van más allá.
O sea, y ahora por sectores, si dicen, vamos por el sector corporativo para que nada más sean 4 días. Ejemplo, también la burocracia, o sea, la Administración Pública Federal, pues imaginemos también 4 jornadas, dependiendo también la secretaría y las funciones de cada secretaría. Sí. Pero también es un gran empleador en México, la Administración Pública Federal. Definitivamente. Entonces, ¿por qué no seguir avanzando? Mira, yo creo que es... Está bien, o sea, lo bajaron, pero les faltó, o sea, híjole. Mira, yo creo que se está avanzando muchísimo con derechos laborales en este país, gracias a la 4T, permíteme decirlo ahí, sí. Aumentos históricos del salario mínimo, ¿no? O sea, 30 años México tuvo el salario mínimo más bajo de toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque entonces también estaba... Jorge Garcés quizás se le haya olvidado, ¿no? Pero también decían, no puedes aumentar los salarios porque va a crecer la inflación, vamos a tener una pinche crisis y tal, lo que sea, ¿no? Y entonces... No había ningún economista serio que te avalara ese tipo de discursos. Pero ahí estaba el presidente de la República, Vicente Fox, diciendo, chin, escuchamos nomás a los empresarios, maestro, ¿no? Entonces, aumentos históricos del salario mínimo. Reducción de la jornada laboral, ¿no? Sí, ya se logró, pero pues, trabajando el sábado. Eliminación del outsourcing, ¿no? Ampliación de la seguridad social en el país. O sea, hoy, por ejemplo, un tema que también tiene que ver mucho con los derechos de las mujeres es las trabajadoras del hogar, por ejemplo. Sí, lo que durante en el IMSS, exacto. Que durante mucho tiempo... Saludos a Zoe Robledo. Saludos a Zoe Robledo. Que durante mucho tiempo... ni siquiera se reconocía como trabajo lo que ellas hacían. Y tampoco podían generar sindicatos porque, pues por la naturaleza del trabajo, cada una estaba en una casa distinta, ¿no? Entonces sufrían malos tratos, malos pagos, violencia, ¿no? De repente las despedían de un día para otro, ¿no? Y no tenían como dónde aguarecerse. Y, ¿no? Se empiezan a crear estos sindicatos. Y el IMSS saca esta campaña piloto de afiliación a la seguridad social. Entonces, esa parte es importantísima, pero no solamente son ellas, ¿no? O sea, también son, por ejemplo, las y los trabajadores de aplicación que ya están también con la seguridad social. Eso es importantísimo. La parte, por ejemplo, que de repente se nos olvida, pero, por ejemplo, Jóvenes Construyendo Futuro tiene seguridad social, ¿no? O sea, son estos jóvenes que están aprendiendo un oficio, por ejemplo, para poder posteriormente tener un trabajo, una cosa que viene a solucionar un problema y que, bueno, órale, pues ya no me quedé en la UNAM o en la UAM o lo que sea, ¿no? Pero me pongo a chambear, pero no me dan chamba porque no tengo experiencia. Entonces se crea este programa para poder formar a estos jóvenes y ellos también son parte ya de la seguridad social. Entonces hemos visto una ampliación muy importante de derechos laborales, ¿no? Que creo que es importantísima. Pues en el caso de las mujeres supone tener vacaciones, tener prestaciones, tener como guarderías, por ejemplo, ¿no? Libre y mejor salarios. Atención a su salud, pero ¿no? Tú percibes que la percepción de las mujeres en México sobre su situación y su condición como mujer es mejor ahora que antes. O sea, te lo pregunto por el tema del 8M. Ajá. O sea, por el tema de la lucha feminista. O sea, yo lo que percibo es que sí siento ya que se están estancando en un momento la lucha del feminismo, a pesar de los avances sustanciales que ha habido en política pública en México. A ver, yo creo que hay que seguir avanzando. O sea, yo creo que es un tema y es una demanda donde todavía nos falta muchísimo. Qué bueno, ¿no? Que hoy, por ejemplo, con la homologación de los tipos de feminicidio, hayan bajado los feminicidios en 35%, ¿no? Qué bueno que se esté tipificando el tema del acoso, lástima terrible que fue a partir del acoso de la presidenta de la República, pero qué bueno que ya se está tipificando a nivel nacional, qué bueno que tenemos ahora legislación como la Ley Valeria, como la Ley Olimpia contra la violencia digital, o sea, todo eso es importantísimo, pero la verdad es que todavía falta mucho, ¿no? Y siempre va a faltar. O sea, ¿no? Ajá. Y justo... Yo creo que el feminismo, o sea, eso es parte de las bondades del feminismo, siempre va a faltar. Porque, como decían por ahí, ¿no? O sea, la utopía es eso que caminas 2 pasos y se aleja, ¿no? Y entonces parece que no lo vas a alcanzar, pero, decía Galeano, ¿no? Pero, ¿para qué sirve la utopía? Sirve para avanzar. Claro. ¿No? Y entonces siempre tienes que tener ese horizonte. Que al menos a nivel simbólico y de políticas públicas se ha avanzado. Sí. Y uno de esos espacios donde se ha avanzado es justo en tu partido, en Morena. Así es. Donde, bueno, estás tú como secretaria de propaganda. Así es, y agitación. Exacto, y agitación.
Y Luisa está de presidenta Así de es. Morena. Y también tienes una secretaria general que es mujer. Así es. Ustedes, digo, si bien no es la primera presidenta, porque también estuvo J. Cole Así en la es. primera etapa, Ujú. es la segunda presidenta, pero sí es una presidenta joven. Sí. Y tú formas parte de un equipo joven. Sí, somos Siendo un mujeres comité. jóvenes, Ujú. ¿qué retos se encuentran ustedes para hacer política en México? Muchos. Yo lo sé, o sea, Ajá. pero lo que quiero es ponerlo un poco en contraste con los otros partidos tradicionales, pues que tienen a hombres, Ujú. y, o sea, señoros, ¿no? Que igual Así no es. entienden mucho. Igual y Jorge Maínez un poco más, ¿no? Yo sé que tú lo vas a tachar del pan naranja, Ajá. pero Del PRI naranja. Yo me acuerdo de sus fotos con Alito y... sí, pues fue diputado del Ujú. PRI zacatecano, ¿no? Pero, bueno, o sea, yo lo ubico un poco más progresista que Jorge Romero, que Bueno, es que Alejandro. también. No, entonces digamos, es como la Ajá. ultraderecha y por ahí está Jorge flotando, pero ustedes objetivamente son mujeres jóvenes. Sí. Ustedes como mujeres jóvenes, ¿qué retos se encuentran para hacer política frente a estos hombres y señoros hacia afuera, pero también hacia adentro del partido? No, muchos retos, muchos retos, la verdad. O sea, yo me siento muy contenta, como lo dices, es el único partido que tiene presidenta y secretaria general, ¿no? Pero además creo que una apuesta por ser un CEN bastante joven, ¿no? O sea, sí hubo como una apuesta en nuestro consejo por el relevo generacional. En promedio tenemos 40 años quienes estamos en el Comité Ejecutivo Nacional, ¿no? Pero claro que tiene retos, ¿no? Y por supuesto que necesitamos cambiar la conciencia de quienes hacen política, no solamente afuera, que, híjole, vaya retos, sino incluso también adentro del partido, ¿no? O sea, sigue habiendo una forma de entender la política donde parece que las mujeres tenemos que ganarnos 2 veces el espacio, ¿no? Donde hay una minimización, cuando tú dices algo a mí, de repente yo, y de repente es ridículo, la verdad, o sea, porque haces una propuesta y es como, y la hace un hombre y, güey, parece que fue la mejor idea del mundo. Entonces yo le digo, no hay un vato aquí para validar, ¿no? O sea, lo que acabo de decir, por favor. Entonces... Pero ¿no pasa eso también, por ejemplo, en la iniciativa privada, en los consejos de empresas, este tipo de No, cosas? totalmente. ¿No te sientes como, o sea, en este caso, si estás tú representando y también Luisa, o sea, sí están incorporando y siendo representativas de algo que viven las mujeres en México, ¿no? Completamente, ¿no? O sea, en espacios de decisión. Sí creo que pasa en un montón de sectores. Y espacios como la decisión política de un partido que durante muchísimo tiempo fueron de hombres, ¿no? O sea, como de repente ver a una mujer como Luisa en esos espacios, híjole, o sea, como que te cambia el chip cañón, ¿no? Y tú sabes los retos que hay en política, o sea, tú sabes que existe la violencia política y tal, lo que sea, pero dices, qué buena onda, ¿no? Que hoy hay una mujer que tiene la capacidad de diálogo, de negociación, de generación de acuerdos, ¿no? Y que va, ¿no? Abriéndose su espacio, ¿no? Ahora... O sea, pero ya habiendo sido secretaria de Estado en 2 ocasiones. Sí, del trabajo y de gobernación. Y de gobernación. Porque yo me acuerdo antes cuando el PRI o cuando el PAN, que decían el currículum de estos grandes políticos y decía secretario de tal cosa, o sea, pero ya era como... Ajá, el clímax de la carrera era como, pásele, licenciado, ¿cómo está? O sea, pero ahora ves gente joven, mujeres jóvenes como Luisa, que ya ha tenido 2 responsabilidades de Estado y además es presidenta del partido en el gobierno. Y del partido más grande de América Latina. O sea, sí, la verdad sí es brutal. Fíjate que yo creo, y ahorita antes de que me gustaría también contarte un poco lo que estamos haciendo en cuanto a formación política de liderazgos de mujeres, pero sí creo que hay un momento en el que Morena rompe, porque estaba como muy identificado quiénes eran quienes lideraban políticamente este país, ¿no? Y eran hombres de cierta clase social, de ciertas familias, obviamente, ¿no? O sea, con sus privilegios, ¿no? Sí. Y yo creo que viene una primer ruptura con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Un hombre que no venía de familia política, que viene de Macuspana, Tabasco, ¿no? Que se despertaba todos los días a las 5 de la mañana para trabajar con las comunidades de pueblos originarios en Tabasco, ¿no? Entonces él es otro perfil completamente de hacer política. Y es presidente y cambia
la correlación de fuerzas, ¿no? Sí. Em, Que incomodó a muchos. a muchísimos, O sea, porque ¿no? el enojo era por qué él es presidente, Porque, ¿no? a ver, seamos honestos, la gente decía, ¿por qué ese naco? Sí, sí, Así sí lo decía. decían, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Por qué ese naco? ¿no? Sí. Y viene Algo una completamente segunda irracional, ¿no? O sea, porque completamente era como, irracional. Ajá. Oye, pues, vamos a masticar en qué estamos de acuerdo, en qué estamos en desacuerdo, pero era la identificación de la persona, y ellos se iban a la ad hominem, Ujú, porque luego lo criticaban él mucho con irse a los ad hominems en la conferencia matutina, ujú. ¿no? En el diálogo circular que ustedes le Ajá. llaman, pero la gente lo identificaba también en un juicio ad hominem como por qué él es presidente de México, Sí. ¿no? ¿Por Pero qué? Si desde no un- es desde de... un tema clasista. Absolutamente. Pero viene una ruptura entonces de que ahora, pues ya tenemos una presidenta mujer también. Yo me pregunto, ¿cuál será la siguiente ruptura que haga la cuarta transformación para que el poder no sea solamente de un grupo, sino pues que realmente podamos tener representatividad de la enorme diversidad que somos en México? Quizá Camila. mañana haya una mujer indígena o una mujer lesbiana o una, no sé, Sí, ¿no? pero la reacción no es violenta, o sea, no esperan una reacción más violenta, más virulenta en ese sentido. O sea, porque Sí. me acuerdo mucho lo que pasó con Obama en 2008, ¿no? Ujú. No, ya llegó el primer negro de presidente de Estados Unidos. Ah, ya, este es un Estados Unidos posracial, ya no, ya el tema racial ya no pasa. Y luego pues, tuvimos Black Lives Matter, Sí. tuvimos todos estos movimientos en Estados Unidos, y la reacción fue la llegada de Trump. Sí. O sea, ustedes, habiendo tenido dos rupturas simbólicas y objetivas muy importantes a nivel político en México, que ya es un cambio cultural, pues ustedes no le tienen como cierto resquicio al tema de viene una reacción muy virulenta de parte de la oposición, de la parte de la derecha. Se en contra primero de las clases trabajadoras y segunda en contra de las mujeres. Sí, a ver, creo que tenemos dos retos muy importantes, ¿no? La primera es generar una conciencia, nosotros en Morena le llamamos revolución de las conciencias, Ok. ¿no? Pero es justo poderle explicar a la gente por qué es importante democratizar el poder y por qué a todos nos conviene que el poder sea más democrático. Eso, digamos, en cuanto a la persona que está en el encargo, ¿no? En este caso, en la presidencia de la República, y que no se sientan amenazados, ¿no? O sea, creo que ese es, una Eso parte es muy clave. importante que tenemos que hacer, ¿no? Porque una cosa que yo creo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Es en Estados Unidos, y mejor te pongo el ejemplo de Argentina, que creo que es muy claro también, ¿no? O sea, como que había una molestia con el peronismo, Ujú. ¿no? Porque se sentía que había fallado en ciertas cosas. Quizá la agenda más importante, creo yo, es la agenda de los bolsillos Sí, de la la agenda gente, la económica. agenda del bienestar, ¿no? Ujú. Sí, entonces, ¿no? Después de una serie de reformas que me parece que salieron mal, viene como una molestia donde dicen, bueno, ya el peronismo no nos está representando, ¿no? Y entonces hay quien capitaliza como Milei, ¿no? Esa molestia, o como Donald Trump, ¿no? O sea, como ese enojo de, ¿y nosotros qué? Nos habían Por el tema prometido... económico, Esa- digamos. Sí, en Estados Unidos económico sí, y quizá también un poco racial, Sí. ¿no? Digo, porque en Estados Unidos está correlacionado. Sí, O sea, ¿no? Digamos, la estructura de la clase trabajadora son personas de color, negros y también cafés, ¿no? Como le llaman ellos. sí, Entonces, digamos, la estructura socioeconómica de Estados Unidos sí está atravesada por el tema racial, es interseccional. sí, aunque sí también hay un grupo, pues muy pobre, blanco, Sí, que se sintió amenazado. que se siente amenazado porque dice, a nosotros nos prometieron el sueño americano y hoy mira, ¿no? O sea, todo es para estos otros, que no debería ser así. O sea, como justo un poco lo que decías, ¿no? De esta punta de lanza es, detrás de las mujeres van todas y todos Sí. y todes, ¿no? O sea, como estamos abriendo brecha en Entonces, tú colectivo. dices que Entonces, avanzan sin dejar a nadie atrás, o sea, es como la apuesta de Morena. esa es la apuesta de Morena, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, o sea, los señoros de Atypical, ¿no? Otra vez a la Raki, siempre lo ando citando ya aquí en el programa. Saludos cordiales. Esa mesa, digamos, de los señoros que tuvieron privilegios, fueron cercanos al poder, se beneficiaron económica y política y socialmente del poder en México, Sí.
se sienten amenazados hoy todavía. Sí, Y son sí, porque también perder grupos muy privilegios, poderosos. o sea, perder privilegios se siente como perder derechos para Exacto, ellos, para ¿no? ellos. Pero cuando tú te das cuenta del el derecho de picaporte que tenían, la cantidad de recursos, la cantidad de ¿cómo se llama? Contratos que tenían, no se justifica, o sea, de ninguna manera, Sí, ¿no? ¿no? Entonces viene como ese enfurecimiento, Es pero como son muy pequeños, o sea, es una minoría en México, pero también es una sí, minoría poderosa sí, y que sí resuena con cierta parte del electorado todavía. sí, es Lo una ves con minoría. Salinas Pliego. Es una minoría poderosa, sobre todo porque ellos han hecho la estrategia de invertir y generar cuadros que vayan a posiciones estratégicas, ¿no? Entonces los tienes conduciendo latinos, ¿no? Pero los tienes también siendo cabilderos en el Congreso contra, no sé, en contra de la reforma eléctrica, ¿no? Y los tienes también siendo académicos en el ITAM o en la UNAM o donde sea, ¿no? Más en el ITAM que en la UNAM, quiero decir. Ya no tanto. Ya no tanto, ¿eh? Pero entonces parece que se justifican entre ellos sus versiones de cúpula, ¿no? Privilegio. Exacto. Y creo que una cosa que sí es un reto para nosotros es lograr que además de ese bienestar y de esa formación masiva que hacemos, podamos también tener formación especializada de perfiles para que vayan a espacios clave para que puedan avanzar nuestras agendas, ¿no? Pero eso, insisto, ¿no? O sea, creo que tenemos un espacio de formación muy importante de revolución de las conciencias y lo más importante es que no soltemos la agenda económica. O sea, mientras nosotros todos los días estemos avanzando con derechos, ¿no? Otro aumento al salario mínimo, ampliación de vacaciones, seguridad social, reducción de jornada laboral, mientras sigamos avanzando con esas reformas que son tangibles para la gente, ¿no? Pues la oposición, ¿qué les va a decir? O sea, no va a haber Ese una electorado agenda. No lo van a recuperar o no lo van a tener porque no tiene una agenda económica, porque Exacto. no hay propuestas del otro lado. Exacto. O sea, o al menos del PRI y del PAN. O sea, de Movimiento Ciudadano, o sea, otra vez lo pongo sobre la mesa Sí. porque pues fue la gran oposición para el tema de las 48 y 40 horas. También están impulsando el Sistema Nacional de Cuidados, pero ustedes también. Entonces ya forman parte como de un efecto sombrilla, ¿no? En el cual se están ellos metiendo. Sí. Habrá agendas que compartamos en la ciudad, ¿no? No nos van a ganar en lo económico y habrá agendas que compartamos en la ciudad. A mí lo que me parece peligroso de Movimiento Ciudadano es cómo gobiernan los estados que gobiernan. O sea, yo de repente volteo a ver Jalisco y veo el gobierno que tuvo Alfaro y veo el gobierno de Pablo Lemus que está proponiendo tarjetas para la gente para que puedan comprar Starbucks en Estados Unidos y digo, hay una desconexión brutal. O Samuel García diciendo que lo hacían trabajar un montón porque su papá lo levantaba a las 8 de la mañana para ir al golf a recoger pelotas. O sea, qué bueno que haya agendas que dicen compartir, pero qué peligroso es ver cómo gobierna. Exacto. Oye, pero esos discursos no resuenan con cierta parte del electorado aspiracional. O sea, y traigo aquí otra vez el tema de Salinas Pliego. O sea, porque, y otra vez el tema de que no les van a prestar los yates a quienes los defienden. Sí. Pero sí existen. O sea, sí existe el tuitero, el facebookero, señoro, ¿no? Que pues igual es dueño de un changarrito, pero que dice, yo me veo reflejado en estos grandes empresarios, yo quiero ser y soy como ellos. Y los defiendo al menos en el internet. Es terrible. Pero sí, entonces sí resuena, porque a la hora de que van a votar, sí votarían por este tipo de personajes. O sea, tipo Samuel, tipo Salinas Pliego, ¿no? Sale con la cibertroca, ahora esta cosa horrible de Tesla, Samuel. O sea, habrá gente que dice, yo quiero tener una cibertroca. O sea, yo no quiero tener un Suru. O sea, no, o sea, esa es como la gran brecha de identificación aspiracionista de la cual habla López Obrador, ¿no? Los aspiracionistas, esos son el peligro para México. Muy de anuncio. Oye, a ver, creo que varias cosas, ¿no? No hay registro de que
comentarle a Salinas Pliego en sus publicaciones o incluso Vaya a ser que no, les o sea, presten el yate. exacto, vaya a ser que les presten el yate o que les ayuden a mejorar sus condiciones, o sea, en Que les realidad, bajen lo que tienen que pagar de Electra, ¿no? exacto, ¿no? O sea, como en realidad quienes conocen a esos señores saben que ellos viven de saquear el trabajo de los demás. Y que no es cierto, además, esa narrativa que dicen de yo me gané con un montón de trabajo, todo lo que tengo. No, a ver, señora, a ti El te dieron una chaleganismo. concesión, ¿no? De manera súper corrupta durante el gobierno El de Salinas Estado. de Gortari, ¿no? El Estado fue el que promovió que hoy sea un hipermillonario. Sí. Entonces, hay que contar esas historias detrás de estos, ¿no? Grandes empresarios Pero es exitosos, chamba ¿no? de ustedes Por supuesto. en Morena y en Es el chamba de gobierno. nosotros. Es chamba de nosotros en Morena, ¿no? O sea, yo sí creo que parte de la revolución de las conciencias tiene que ver con darle. O sea, porque tú lo a las- sabes. Ajá. O sea, pero la gente, o sea, los que están comentando en Facebook y en X o en donde sea a favor de ellos. Y ahí entra ¿lo la saben o comunicación. no lo saben. Ahí Esa entra. es tu chamba. Ahí entra mi chamba. Ahí entra lo que tenemos nosotros que generar desde el partido. Y la principal parte, de la revolución de las conciencias en la comunicación, sí tiene que ver con un tema de generar empatía, etcétera, pero sobre todo tiene que ver con un tema de contar la historia para que no se repita. Y entonces que realmente la gente sepa quién es quién. ¿Por qué hoy Lili Telles está enfurecida, ¿no? Con la 4T. Bueno, porque viene del grupo político de este señor que no quería pagar impuestos, ¿no? Y que durante muchísimo tiempo. Bueno, oye, ¿y por qué? Y así, ¿no? Irnos hacia atrás, o sea, por ejemplo, ¿no? Hace unos días estaba debatiendo con un chico de Acción Nacional y me dice, es que si el PAN gobernara, ¿no? Habríamos terminado con todos los narcopolíticos y los narcofuncionarios. Y yo, a ver, manito, o sea, se te olvida, tú me contarás mejor, el michoacanazo, ¿no? O sea, te olvides, donde hubo una serie de tensiones que terminaron en liberar más de 30 funcionarios porque armaron mal las carpetas, ¿no? Entonces hay que contarle a la gente esa parte, ¿no? Porque es importante que no dejamos que eso crezca. Afortunadamente, y lo dice el spot que nos quiso tirar Salinas Pliego, afortunadamente, México no es cierto que esté dividido, ¿no? O sea, hay un pequeño grupo que está enfurecido porque estaban acostumbrados a saquear el país, pero la gran mayoría de este país, o sea, somos más los que estamos del lado de generar bienestar, generar oportunidades, los que creemos en la importancia de las mejores de condiciones laborales, en los programas de bienestar, quienes creemos que es importante que todo el mundo pague sus impuestos, Digo, quienes la diferencia no. está en el cómo. Las diferencias pueden estar en el cómo, ¿no? Pero mientras veamos que hay un avance, a ver, una cosa tú y yo podemos estar de acuerdo, y espero que quien nos esté viendo también, ¿no? Cuando tú tienes el dato de que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza en este país, que este país, gracias al sexenio del presidente López Obrador y gracias al sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene más gente en clase media que las que están en situación de pobreza, Eso es una buena noticia, ¿no? es una excelente noticia. Pero podrías salieron- no estar de acuerdo No, pero con es que el... salieron, con la forma en la que se mide o la forma en la que se Y lo hizo. podemos discutir, Sí, ¿no? pero Ajá. justo, o sea, yo cuando salieron las cifras de la ENIG, ¿no? Para determinar los niveles de pobreza, técnicamente eso es lo que mide la ENIG. Ajá. Puedes estar o no de acuerdo en los cómo, las formas, la medición, los programas que se utilizaron, los que se dejaron de utilizar, Ujú, etcétera, etcétera. ujú, Creo que hay ujú. una amplia gama de grises. Yo lo que no podía creer es a la oposición, o una gran franja de la oposición, estar en contra Sí. de que haya salido gente de la pobreza en México. Claro. Eso es lo que yo ¿No? ya no entiendo. O sea, por eso Oye. existe ya este programa para masticar las Para ideas, masticar. porque creo yo que justo posicionarte ya a favor o en contra de algo que objetivamente es positivo para tu país, ya es rayar en la locura. Es en la locura. Pero hay gente en la cual sí resuena. Y entonces ahí es donde sí creo que es la chamba, al menos de ustedes. Y ahí es justo, o sea, como dar los argumentos y dar la discusión y quizá a muchos no los logremos convencer,
pero quizá muchos otros sí. Y habrá quienes no estén convencidos porque tienen una crítica legítima y habrá quienes no estén convencidos porque tienen un problema de clase. Y están los dos, unos son legítimos, otros son ilegítimos. Pero yo creo que hoy a la mayoría de México le resuena de manera positiva lo que se está haciendo, ¿no? Pero, ahí está la aprobación de la presidenta de la República. Estamos en los 60 y ¿qué es? 75, me parece. Y ojo, nada más quiero decir que comparado con su antecesor, está más arriba, ¿no? Es importante falta eso, más trecho, ¿no? pero... Falta más, no, pero en el mismo lapso, Okay. ¿no? Pero hoy me parece que quizá no nos estamos dando cuenta y igual esto me parecía importante traerlo igual por el tema del 8M, que Claudia está muy bien posicionada en este país, entre la gente. En general, el presidente, o en este caso presidenta, cuando inicia, o sea, es muy atípico que tenga... Que baje así. Mala percepción, o sea, se puede ver desde que existen las encuestas. Sí. O sea, creo que López Obrador, así como Salinas de Gortari, salieron con buenos... buenos resultados. Al menos de aprobación. Sí. Y eso es lo atípico. O sea, esperemos ver en el tiempo qué pasa con la presidenta. Sí. Pero creo que ha tenido un inicio normal, ¿no? O sea... No, yo honestamente creo que ha sido bastante bueno, pero lo que iba a decir es, no solamente de la aprobación trae presidencial. Ajá, o sea, sí. No, y en términos de la aprobación, o sea, estarle pegando al 80% me parece, sí, claro. ¿no? O sea, digo, no sé cuándo fue cuando Peña Nieto se fue en picada. Supongo que a partir del caso Ayotzinapa, ¿no? Bueno, la Casa Blanca guión Ayotzinapa. Ok, ¿no? O sea, que un momento en el que ¿no? Empieza a caer. Pero iba a decir... no tenían tan buena dirección de propaganda. Ahí está. No sé quién era, pero habría que buscar quién era Luego la dirección. Hicieron senadora del Verde y creo que por ahí está pululando en la coalición. Ay, Dios mío. Entonces, saludos a la coalición gobernante. Muy bien. Pero iba a decir, el apoyo en México a la presidenta es enorme, pero el apoyo internacional a la presidenta, o sea... Sí se volvió como un referente muy potente, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Y lo veíamos con Francia Márquez cuando vino a México hace unos meses y decía, es que Claudia no solamente es la presidenta de las mexicanas y los mexicanos, es la presidenta de todas las mujeres latinoamericanas, ¿no? Entonces yo creo que hoy Claudia es un símbolo en este país, pero también es un símbolo internacional de una mujer de izquierda progresista, ¿no? Que se ha mantenido muy firme, que ha sabido defender la soberanía de un pueblo. No todos los gobiernos de izquierda lo han sabido hacer, sobre todo con la dificultad que hay con un presidente como Donald Trump. Y en ese sentido, creo que estamos en un muy buen momento. Digo, ya hasta se contentaron con España, ¿no? Ya hasta se contentaron con España. Ya hay vinculación, ¿no? Entonces, esa parte me parece muy buena, ¿no? O sea, creo que es un muy buen momento. Oye, ya para cerrar, quiero hablar de la siguiente generación. Bien. O sea, porque tú eres late millennial, no quiero exhibirte. Por favor, intenta atinarle a mi edad. Pero yo te ubico como millennial todavía, pero los centennials... Sí, estoy en la brecha entre ambos. Estás ahí todavía puedes entender mejor a los centennials. Pero los centennials que ya empiezan o ya están haciendo empiezan a hacer política o ya están haciendo política, ¿qué tan relevante es el papel de las mujeres que hicieron política desde el feminismo y que ahora están en las instituciones? Enseñarles y comunicarles lo que se ha avanzado y lo que falta por avanzar. O sea, tu chamba y ustedes en Morena, Luisa en particular, ¿están conscientes de la necesidad de trabajar con las nuevas generaciones para seguir impulsando el feminismo en México? Sí, definitivamente. Creo que podemos correr el riesgo de que las nuevas generaciones piensen que hoy los derechos, hoy la apertura política y social y económica que se tiene para las mujeres fue un tema desde siempre, fue un tema dado así y que lo den por sentado, ¿no? Sobre todo cuando sabemos pues que justo hay estos proyectos políticos de derecha enfrente que hoy pueden estar muy minimizados afortunadamente en este país, pero
que sí proponen una regresión, ¿no? Y a pesar de que haya, luego la gente dice, bueno, es que ya, pero ya es ley, ya no lo pueden, no, sí lo pueden echar para atrás. Sí. O sea, sí nos pueden echar abajo los programas de bienestar, sí pueden, como sucedió en Argentina, ampliar la jornada a 12 horas Bueno, en diarias, Estados Unidos ¿no? con el derecho a decidir. O sea, Echar se para echó atrás el derecho a decidir. O sea, Sí es posible. Sí, claro que sí es cierto, ¿no? Y entonces yo creo que hay que estar muy conscientes de lo que supuso esa lucha a la que muchas mujeres entregaron tiempo, energía, mucho trabajo, muchas frustraciones, ¿no? Y saber que es un tema que tenemos que reivindicar hoy y defender todos los días, ¿no? Y ver cuáles son las agendas pendientes para seguir avanzando, ¿no? O sea, porque justo, ¿no? Lo otro, que es un poco lo que hablábamos de una marcha quizá un poco más reducida, lo otro es perder la calle, ¿no? O sea, perder la discusión política, perder el debate, perder las propuestas, y no podemos permitir eso, ¿no? O sea, lo que nosotras necesitamos hacer, tanto como Morena como movimiento feminista, es lograr que permee además dos agendas que creo que son muy, muy dignas, que defienden, digamos, estos dos espacios que se conjuntan de pronto en la cuarta transformación, ¿no? Pero que son agendas muy legítimas que no podemos dejar que se queden solamente en un grupo. O sea, el gran reto que tuvo el feminismo fue dejar la academia y dejar las universidades ¿no? Para volverse un movimiento popular, ¿no? Me parece que lo logró, ¿no? Por lo con menos. El derecho a decidir, o sea, en su momento. Sí, y con estas grandes marchas que se daban Claro. en territorios, era tomar las calles ¿no? Y no podemos dejar que haya una regresión de eso, ¿no? Entonces, sí, claro que tenemos que hacer un trabajo enorme al respecto, ¿no? No, pues me quedo con eso porque la verdad es que tú dentro de tu responsabilidad es una, pero tú formas, o sea, como tú bien dices, tú formas parte de un movimiento o movimientos feministas mucho más amplios y hay vasos comunicantes. Afortunadamente, pues es un gobierno progresista, podrás estar a favor o en contra de ciertas cosas o la Sí. forma en la que se hacen las cosas, pero es objetivamente un movimiento de vanguardia, un movimiento que tiene vasos comunicantes con movimientos progresistas y en particular con el feminismo. Ujú. Y pues es una agenda que, como tú dices, o sea, me encantó la idea esta de que es un horizonte al cual estamos espiando constantemente, Utopía. pero sin descuidar lo que viene atrás, Exacto. ¿no? Entonces, me encantó cómo tú lo planteaste. Te agradezco mucho, Camila, Mil gracias por por la el invitación. tiempo, por el espacio, y pues esta es tu casa. Muchísimas gracias y padrísimo, Chiclosa. Padrísimo, muchas gracias. Gracias. Masticar la política con quienes toman decisiones al interior de las instituciones es bien relevante, porque es muy fácil criticar desde afuera los esfuerzos que se hacen desde adentro. Por más que estemos a favor o en contra en lo general con ciertas políticas del gobierno actual, siempre vale la pena mantener un diálogo para masticar a México desde adentro. Recuerden suscribirse al canal de YouTube y el de Spotify. Por aquí nos vemos en el siguiente Primero Mastica. Seguimos masticando.